Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores de la revista Acción Cine, pues un día más, un nuevo vídeo y en este caso un vídeo a la carta, un vídeo que nos ha pedido nuestro buen amigo Eduardo desde México, ni más ni menos, y un amigo Eduardo al que le voy a dar las gracias en muchas ocasiones y además le voy a pedir disculpas por la tardanza, evidentemente. Y como siempre os decimos, este es un vídeo de la revista Acción Cine, que la tenéis en los kioscos, que como siempre viene con los pósters más importantes del mes, además de con esta portada de Good Omens y con esta de Gran Turismo. ¿Por qué? Porque tenemos entrevista con el director de Gran Turismo y con los protagonistas de Good Omens, y además pues entrevistas con los protagonistas de la serie Fundación. Tenemos también el repaso a películas cercanas en cierta medida a lo que va a ser Gran Turismo. Tenemos las secciones típicas, las fichas, los coleccionables, la caída de la casa de Usera en películas, grandes directores George Marshall, el homenaje a Carmen Sevilla, recientemente fallecida. Todo lo que podéis encontrar todos los meses en la revista lo tenéis ahí. Y vamos a pasar a hablar de la película que nos ha pedido el bueno de Eduardo. No sin antes recordar, darle las gracias por haber solicitado este vídeo a la revista Acción Cine. Ya sabéis cómo es lo de solicitar los vídeos, pero también, evidentemente, darle las gracias por haber confiado en mí, en esta humilde persona, para hablar de esta película. Una película que a mí me encanta. Recuerdo que la vi por primera vez en el programa mítico de la 2, Qué grande es el cine, cuando era un adolescente. Recuerdo que me fascinó todo lo que rodeaba la película, pero varios elementos que me hicieron darme cuenta de la versatilidad de un director al que siempre tenía asociado a grandes superproducciones, a cine enorme en todos los aspectos, y a películas totalmente alejadas de la sencillez y la ahora hablaremos un poco del estilo de rodaje e incluso del estilo visual de la película, pero lo dicho, era un director que, bueno, le conocemos por superproducciones, ante todo, superproducciones brillantes, algunas de las mejores de la historia del cine, pero que en este caso opta por un camino contenido en cierta medida no pequeño, pero muy simple, muy concentrado, lo cual demuestra que al final a este director lo que le importaban eran las emociones humanas y no importaba el tamaño de la película, y eso es muy importante. Así que gracias por haber pedido el vídeo a la revista, gracias por habérmelo solicitado a mí y gracias por hacerme volver a ver una película que me encanta y que creo que es, primero, una olvidada muchas veces cuando se habla de la carrera de este brillante cineasta, y segundo, una película que merece la pena recuperarse cuando se habla de un género del thriller en torno a los asesinos en serie. ¿Por qué? Porque esta película ha inspirado a gente en la vida real. Fijaos cómo está el patio, pero también ha servido de semilla, de caldo de cultivo para otras películas, series y elementos posteriores, incluso juegos. Yo en algún elemento del Heavy Rain he visto cosas de esta película. Lo cual quiere decir que es una película que en el fondo a los cineastas y a la gente del medio le ha calado, le ha importado. ¿Por qué? Porque tiene elementos muy renovadores de un género que no era muy habitual. En esta época ni siquiera se sabe lo que es un asesino en serie. No se le llama asesinos en serie. Y hemos tenido películas maravillosas en torno al género, como M, el vampiro de Düsseldorf, que sigue siendo posiblemente una de las obras cumbres del género, una auténtica maravilla, una obra perfecta en todos los sentidos, pero que no tiene
tampoco el reconocimiento que debería tener hoy en día, sobre todo por un motivo, porque muchas veces la memoria es efímera, evidentemente, y nos acordamos de lo más nuevo, del anterior. Y cuando hablamos de este género, todo el mundo recuerda a Seven, y me parece muy bien. Seven es una película muy querida, tenéis crítica aquí en este canal mía, a mí me parece una película imperfecta, creo que tiene cosas que podrían haber salido mejor, cosas que podrían haber salido peor, evidentemente, y es un trabajo fantástico de David Fincher, pero no me parece ni de broma la mejor película de David Fincher, por poner un ejemplo. Creo que tiene películas mejores y también peores, pero sobre todo creo que es una película, me parece una fantástica película, pero me parece mejor película. Y esta incluso tiene elementos que me parecen también mejores a la hora de definir ciertas cosas, porque hay un elemento que la película tiene constante, y es la luz, la enorme iluminación. Pero William Wyler, que es el director del que os hablo, toma elementos, fragmentos, cosas que le interesan de distintos estilos narrativos para incorporarlos al suyo propio, mucho más clásico, mucho más hollywoodiense, y montar un híbrido que genere una forma distinta de película, que no sea como las suyas, pero tampoco como lo que se hacía en aquel momento. La película está ambientada en Reino Unido, y parte de ella está rodada en Reino Unido, las cosas exteriores y ciertos momentos de Londres, pero sobre todo está rodada en Los Ángeles, en estudio, en Hollywood. Pero por eso intenta, yo creo que hermanar, hibridar distintas facetas de lo que se estaba rodando en esos momentos en distintos lugares del mundo y lo que se estaba rodando en esos momentos también en Reino Unido. Estoy hablando del Coleccionista, película de 1965, película que agradezco enormemente haber vuelto a ver, porque la adoro, porque es una película que me encanta y porque es una película que me descubrió un aspecto nuevo de un género que quizá está un poco trillado, o quizá hemos visto demasiadas cosas al respecto, pero que enfocado con la suficiente elegancia siempre tiene un aporte, un giro de tuerca al espectador. Y los giros de tuerca no tienen que ver muchas veces con el guión, sino con cómo se nos cuenta la historia y los elementos que aparezcan en la historia. Por eso os digo que William Wyler, que es uno de los cineastas más importantes de la historia, que es el director de Ben-Hur, que es el director de Los mejores años de nuestra vida, superproducciones, películas de 3 horas con unos repartos granduescos, pero que a él lo que le importaba al final eran las relaciones entre personajes. Ben-Hur, al final, lo importante para William Wyler, y esto se lo querían mantener oculto a Charlton Heston, era la relación entre Messala y Ben-Hur. ¿Por qué? Pues porque ahí estaba la chicha, y él lo sabía. Él no es ningún primo precisamente como para no saberlo, a él era lo que le interesaba. Lo mismo en Los mejores años de nuestra vida, juega con una producción enorme, con un blockbuster si lo queréis, pero en realidad lo que le interesa son las relaciones humanas de esos personajes que llegan rotos de la guerra. Adelantándose, por cierto, a muchas producciones posteriores que hablaban del horror de la guerra y no de la victoria o de la épica o de la gloria conseguida en el conflicto. Y aquí, en esta película, lo que le interesa en El Coleccionista es la relación entre estos dos personajes, una relación imposible a todas luces, pero con unos engranajes realmente curiosos que van cambiando y modificando la relación según avanza la película, aunque la meta final sea totalmente imposible. Dicho lo cual, y hablado de todo esto, es el momento de deciros, evidentemente, que este vídeo tiene spoilers. Como siempre os avisamos, las videocríticas a la carta tienen spoilers. Si no habéis visto la película, creo que está en Filmin, si no recuerdo mal. La tenéis en Blu-ray, fue editada por Sony hace no mucho. La tenéis en Blu-ray y en DVD. Y es muy fácil verla, así que acudís, la veis. El bueno de Eduardo me ha pedido este vídeo, yo imagino que se la sabe de memoria.
Así que el resto, si no lo habéis visto, paráis justo aquí y volvéis cuando hayáis visto El coleccionista de William Wyler, ¿de acuerdo? Porque vamos a destripar la trama, vamos a analizar el guión, vamos a analizar la narrativa de la película y vamos a explicar todo lo que podamos en torno a esta película. Dentro de un momento. Disculpadme que esto es la dichosa ley de Murphy y justo no falla. No había nada previsto, pero justo se equivocan el momento más adecuado. Estábamos hablando del coleccionista, estábamos hablando de que si no habéis visto la película, la veáis, que tenéis las plataformas para verla. Pero también voy a hablaros posteriormente, según estamos hablando, vais a irme a hacer referencia a dos movimientos de cine británico muy importantes, como son el cine gótico y el free cinema. Así que estamos pendientes de esos términos porque vamos a hablar un poquito de ello. Porque esta película está considerada un thriller psicológico de terror. Y para su época posiblemente lo fuese, aunque a día de hoy ciertos elementos pueden quedársenos cortos. Pero analicemos primero la historia de la película, de qué habla. Está basada en una novela y tiene como protagonista un personaje, a un tipo muy peculiar, que es Terence Stamp, en uno de sus primeros grandes papeles, un tipo apocado, un tipo tímido, un tipo que no sabe relacionarse con la gente y que, si lo analizamos con respecto a lo que hemos visto posteriormente en el cine, es lo que entenderíamos por un psicópata en Hollywood, lo que Hollywood siempre nos ha mostrado como un psicópata. O un sociópata, bueno, quizá sí tenga elementos de ser capaz de camuflarse en la sociedad, pero aún así las relaciones humanas para él le son raras. No es capaz de interactuar con otras personas como una persona normal haría. Así que todo ese mundo en torno a él es complicado. Y lo que descubrimos es que este tipo ganó la lotería, que ha comprado una casa perdida en el monte y que está obsesionado con una mujer porque ahora con esa casa puede hacer lo que él desea. La busca a esta mujer, la persigue y finalmente la ve cómo interacciona con otras personas y finalmente la secuestra y se la lleva al sótano donde tiene su casa nueva allí perdida en el monte. Y lo que ella supone que es una situación en la que van a pedir un rescate o quiere convertirla en su esclava sexual, quiere abusar de ella, este tío tiene en la cabeza montada otra película. Y dentro de su forma de pensar, lo que él busca es convencerla de que él es el hombre de su vida y de que debe permanecer con él. Ella evidentemente se da cuenta de que es una absoluta locura, pero tras un intento de fuga y tras ver cómo avanza la situación, se proponen una suerte de trato entre los dos, de estar un mes en la casa, 4 semanas, y si él consigue enamorarla, perfecto, y si no, él la dejará libre, con la promesa de que ella nunca contará nada. Y así va avanzando la historia entre ellos dos, entre estos dos personajes que tienen un continuo tira-afloja en el que él cree que la está enamorando o que puede enamorarla, y ella intenta escapar por todos los medios cada vez que hay una situación. Hay una escena buenísima de tensión cuando viene el coronel, el vecino, y le explica que le empieza a preguntar a él, que bueno, que dónde es, que quién está, que cómo está, que no sé qué. Luego él le dice que hay alguien en la casa, que es su primo, cuando es ella la que está arriba en el baño atada. Y ella abre la bañera, con lo cual el agua empieza a derramarse, y como si se tratara de una película de Hitchcock, el agua empieza a correr muy hasta caer. ¿Llegará a caer? ¿No llegará a caer? Bueno, sí, pero al final es el protagonista encuentra una forma de engañar al coronel y hacerle creer que allí no pasa nada raro, que es su novia, que le da vergüenza que la vean así, por eso no ha pedido ayuda y que se ha roto el grifo. Todo queda en algo calmado, tal, no sé qué,
pero es una escena que mantiene una tensión brutal con los espectadores porque el agua determina lo que está sucediendo y tú ves el sufrimiento. Y aquí, ahora hablaremos sobre ello, pero la clave, lo grande, es que tú no quieres que le descubran. Y no porque estés del lado del personaje, ni mucho menos, sino porque quieres ver a dónde llega esa historia. Quieres ver cómo continúa esa historia. Quieres ver qué más tienen que ofrecernos estos dos personajes. Quieres ver de qué va realmente todo esto, quién es realmente este tipo y que te lo expliquen todo. Luego él muestra su colección de mariposas, cuenta cómo las ha conseguido. Él es un coleccionista, ahí está. Y ella se da cuenta y descubre la realidad, que ella es parte de esa colección. Que él la ha convertido en parte de la colección y que posiblemente acabe clavada con un alfiler en uno de los muchos cuadros de mariposas que tiene. Él solo ve la belleza exterior, está obsesionado con esa belleza y no se da cuenta porque no entiende las emociones humanas. Por eso os digo lo de que, haciendo caso a lo que entendemos nosotros como psicópata por Hollywood, siendo totalmente no tener ni idea de psicología, pues lo que entendemos en las películas él no entiende las emociones. Él cree que si la trata bien, que si le da de comer, que si la hace pintar, que si le da los caprichos o lo que sea, si le conoce, ella se va a enamorar. Cuando no sea, él no entiende que el primer escollo es imposible. Punto de partida, la ha secuestrado. Ese escollo va a ser insalvable, por mucho que ella pudiera desarrollar el síndrome de Estocolmo, que no lo desarrolla realmente, que ella siempre intenta escapar, siempre intenta, y se lo dice, yo siempre voy a intentar escapar, lo siento, pero es lo que hay. Y por mucho que esto sea así, él cree que eso es posible, y no es posible. Pese a ella ganarse, pues eso, los baños, el poder ver la luz del sol, etcétera, etcétera, la comida, todo eso, pese a todo ello, la situación va abocada inevitablemente a lo que cualquiera de nosotros puede esperar como lógico dentro de esta situación, y es que en un momento determinado, cuando se cumplen las 4 semanas, cuando por fin llega el día, él le prepara una cena, le pone un vestido y le pide que se case con él. Pero ella lo está viendo venir, lo que está sucediendo, le dice que sí porque sabe que es la única forma de quitárselo, de intentar convencerlo para que la libere. Pero en realidad ella no está interesada, ni muchísimo menos en casar. Él ve la duda y entiende la situación, con lo cual pues la devuelve al sótano, dejándole claro que nunca va a liberarla, salvo que acepte sus condiciones realmente, salvo que realmente se enamore de él, sin entender que eso es imposible. Repito, él no entiende la emoción humana, puede entender las situaciones, pero él no sabe cómo se desarrollan los sentimientos humanos. Está fuera de su alcance. Él la baja al sótano de nuevo, ella le golpea con una pala, él queda herido, pero logra, ante la duda de ella, que no termina de echar a correr porque teme haberle matado o haberle hecho demasiado daño, porque ella es humana, él la devuelve al sótano, se rompe la calefacción del sótano, con lo cual ella estaba lloviendo, queda totalmente empapada en el frío sótano encerrada, mientras que él va al médico. Cuando él regresa, ya curado de la herida, 3 días después, ella tiene neumonía, está gravemente enferma y él decide ir a buscar un médico, pero por el camino se lo piensa. Claro, buscar a un médico es salvar la vida a ella, pero condenarle a él. ¿Qué puede hacer? Pues lo mejor es buscar medicinas e intentar salvarla, pero cuando llega es demasiado tarde, ella ha muerto. Y él la entierra en el árbol y el juego vuelve a empezar porque es un coleccionista. Y entonces él dice, bueno, si quizás porque aspiré a demasiado, era muy inteligente, no estaba a mi nivel, ella quería enseñármelo todo. Si yo soy el que tiene algo que enseñar, el que está por encima de la situación, todo será más fácil y saldrá bien. Y se fija en una de las enfermeras del pueblo y ahí termina la película. Repito, en su estado de enajenación mental, en su forma de entender el mundo,
Él cree que esa es la forma de relacionarse con mujeres y él cree que esa es la forma lógica, correcta y normal de encontrar una pareja. Porque está todo en su cabeza. Hay que entender que porque está todo en su cabeza, porque él no procesa las situaciones como lo procesaría una persona normal. Hay que entender que William Wyler hizo varias cosas muy puñeteras en esta película, pero decidió rodar esta película por encima de Sonrisas y Lágrimas. Hay que tener los cuadrados, ¿eh? Recordemos que Sonrisas y Lágrimas es uno de los mayores éxitos de la historia de Hollywood. Nos guste o no. A mí no me gusta. Uno de los mayores éxitos en todos los sentidos. Y él decidió que esta película le interesaba más. Y tras estuvo Natalie Wood a punto de conseguir el papel. Y el masculino estuvo cerca Anthony Perkins. Y que hubiera sido un error brutal. No por la calidad interpretativa de Anthony Perkins, sino porque esta película, uno de sus espejos es Psicosis. Cambiando las situaciones, si cuentas otra vez con Anthony Perkins, es cargarte la película porque todo el mundo la va a comparar con Psicosis y no es justo lo que quieres tú, precisamente. Y también está Dean Stockwell, recientemente, bueno, hace no mucho desaparecido. Pero él decidió apostar por dos actores británicos, Terence Stamp y Samantha Eggar, en este caso sabiendo que cuando estudiaban, el propio Stamp estaba colado por la actriz y la deseaba mucho. Y luego, para crear esa sensación de aislamiento y de alienación que tiene ella, el tío fue un bicho de tres pares de narices. Le hizo pasar un rodaje de mierda, no, lo siguiente a la actriz. La torturó psicológicamente al más puro estilo Hitchcock, hasta el punto de que ella se retiraba de la película si hacía falta. Perdió 4 kilos, creo que fue, en las primeras semanas de ensayos. Tenía dicho que nadie la tratara cuando estaban en escena, que nadie le dijera la palabra. Que el propio Terence Stamp la tratara como una desconocida y no hablase con ella durante el rodaje. O sea, todo para algo muy efectivo, que funcionó perfectamente, pero decía Sir Laurence Olivier cuando rodaba Marathon Man, cuando vio a Dusty Hoffman corriendo arriba y abajo antes de entrar en escena, le dijo, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues para situarme, para entrar en la situación de venir corriendo, de entrenar, pues, sudando, cansado, jadeando. Y Sir Laurence Olivier le dijo, ¿has probado a actuar? A fingirlo, que es por lo que nos pagan. Y en esta película podían haber optado también por ese camino, pero este hombre decidió optar por torturar literalmente a su actriz para obtener la mejor interpretación posible, lo cual fue efectivo, ya que la película ganó no solamente el premio de Cannes a mejor actriz y mejor actor, cosa que no había sucedido antes, si no recuerdo mal, por la misma película, sino que además ganó el premio, el Globo de Oro a mejor actriz, y estuvo nominado, la película estuvo nominada a mejor película, mejor director, si no recuerdo mal, mejor actor y mejor actriz en los Oscars de la Academia. Muy efectivo Wyler, pero joder, no hace falta machacar psicológicamente a una persona para eso. Son actores profesionales, yo imagino que sabrán meterse en el papel y hacer las cosas bien. Es terrible en esa situación. Y lo que sí se nota es que Wyler, teniendo la película ambientada en Reino Unido, rodada aparte en Reino Unido, con actores británicos, lo que juega es con dos elementos, con dos formas de cine que desde mediados de los 50 habían surgido a raíz de diversos movimientos sociales y a raíz de una intención por parte de Reino Unido de que su cine se revitalizase ante la invasión hollywoodiense, por así decirlo, y sobre todo ante la incipiente llegada de la televisión, que había hecho que las ventas de entradas se redujesen enormemente en los cines con la llegada de la televisión. En los años 50 surge la reinvención del terror gótico a través de la Hammer, por ejemplo, o de la Amicus también,
Y también surge la reinvención del cine a través del cine social, del free cinema, de ese cine libre, libre de normas, libre de convenciones, el NAC y cómo conseguirlo. Hubo premios Oscar para ellos, algunos incluso se fueron a rodar, pero que era un cine que buscaba un estilo casi documental, un estilo de muchos exteriores, un estilo con cámara al hombro, un estilo naturalista, donde hubiera actores no profesionales, un estilo que estuviera muy anclado en los problemas sociales de Reino Unido, en los problemas de la gente humilde, de la gente de obreros, de pintores, de conductores, de gente que no era nadie especial, pero que tenía problemas muy reales y que tenía situaciones con las que tenía que enfrentarse. Fuera la propia vida, el alcohol, las drogas, todo eso. Y el free cinema narrativamente incorporaba elementos muy interesantes. Y Wyler, que sabe que su historia en realidad no es free cinema porque no está anclada argumentalmente en esos aspectos, visualmente sí encuentra elementos del free cinema que le interesan mucho. Por ejemplo, todo el acoso de ella, fijaos cómo está rodado. Esa cámara en el espejo retrovisor, ese movimiento, ese seguimiento con la cámara al personaje según está siguiéndola a través de esas imágenes desde dentro de la furgoneta, con un estilo naturalista, sin iluminación artificial, todo natural, todo en calles reales de Londres. Todo muy conseguido, muy buscado a través de ese naturalismo, de esa libertad que permitía el free cinema y que a lo mejor el encorsetamiento hollywoodiense le hubiera llevado a rodar otro tipo de película o a rodarla de otra forma, mejor dicho. Con lo cual él apuesta por esa forma narrativa para introducirnos en un mundo realista, en un mundo natural, en una situación en la que la vemos ir al pub, la vemos sofocarse porque la persona con la que está no la trata del todo bien, la vemos luego abandonarlo, vemos el secuestro, todo eso es puro free cinema, visualmente, no argumentalmente. Argumentalmente nos vamos a ir al terror gótico, pero visualmente también ese sótano, esa casa vieja, esas habitaciones secretas, esos toques lúgubres, esa iluminación dentro del sótano, aunque se ve con claridad todo, las formas del sótano son las formas de una prisión medieval. Son las formas de una prisión del siglo XIX, si lo queréis. Son las formas de un terror gótico, de una película de la Hammer. Wyler no es tonto. Wyler sabe que eso funciona, está funcionando narrativamente y está funcionando a nivel de taquilla también. Wyler sabe perfectamente que ahí tiene visualmente parte de su película hecha, pero luego lo incorpora al clasicismo de sus escenas, de su forma de narrar y de su forma de contar, por ejemplo, los diálogos. Es un tipo que se centra mucho en esos diálogos, utiliza mucho no solo el plano contra plano, utiliza muchísimo el primer plano sobre los actores y fijaos mucho, porque es muy inteligente al hacerlo, pero utiliza también mucho cuando están los actores en movimiento el típico plano americano, el plano de 3/4, cómo mueve a los personajes de una escena a otra, pero empieza a incorporar planos que desconciertan al espectador, porque lo que busca es ese desconcierto, esa tensión. Os lo decía en la escena del agua cayendo, cómo está la de veces que está enfocado desde el punto de vista de la segunda planta, como si hubiera alguien allí, ella está dentro del baño, pero cómo mira a los dos desde arriba, en un plano incómodo de ver que crea tensión al espectador. Igual desde abajo, cómo enfoca continuamente arriba, cómo el personaje del coronel continuamente mira hacia arriba, diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué puede estar pasando? El tío es un cotilla de manual. Es el viejo del visillo. Pues te invitamos a una fiesta y no sé qué. Y es, uy, pues esto mi padre le podría contar muchas historias. Debería hablar con él. Sí, claro. Todo eso. Fijaos que cuando llega y abre la puerta es un plano que casi es o un plano largo, un plano americano, pero luego va incorporando esos planos que van generando tensión en el espectador, esos picados, esos contrapicados que generan esa tensión en la que no sabemos qué va a pasar con el agua, y luego cómo esa cámara, de una forma muy natural, va siguiendo el agua, que el agua
podía haber caído por la barandilla, pero no, hasta no llegar a las escaleras no cae, va ese bordillo y va cayendo. Hay que tener mucho talento para orquestar eso y narrar esa escena. Está muy bien enfocado en ese sentido y busca, lo que he dicho antes, hibridar lo que saca del free cinema, lo que saca del propio cine gótico, del cine de terror británico, con su propio estilo narrativo. Y lo que hace mucho en los diálogos, y por eso era tan importante en los primeros planos, lo que hace muchísimo con los diálogos... Mira, otra cosa, la banda sonora, que tiene elementos de jazz, es muy free cinema también. Pero lo que hace mucho, lo que le interesa muchísimo a Wyler en esta película, son las reacciones, no las acciones. Lo que le interesa es ver cómo reaccionan los personajes. Fijaos en que en el 90% de los casos, no voy a decir el 100%, pero en muchos casos, en la mayoría de casos, cuando un personaje está hablando, lo que le interesa es la reacción del otro, no lo que está diciendo. Sobre todo en el caso de ella. Fijaros cuando él le está hablando y está negociando con ella y él está diciendo, no, no huiré, no tal, no sé qué. Lo que estamos viendo es la reacción de ella. Estamos viéndolo a través de sus ojos, lo que él dice, cómo le afecta a ella. Lo que ella dice, cómo le afecta a él. Cuando ella le dice que sí se casará con él, lo importante es la reacción de él, con lo cual la cámara enseguida se centra en él. Y fijaos la diferencia, cuando tienen una charla o cuando hay elementos, la diferencia entre el exterior, entre las discusiones o los momentos en el exterior, con lo que sucede en el interior a nivel iluminación. ¿Vale? Cómo juega con la iluminación brillante exterior, natural exterior, con lo interior, muy free cinema exterior, con lo interior, que es una luz antinatural. Y es un elemento visual que te ayuda a entender que lo de dentro, el cautiverio, es antinatural, lo de fuera, la libertad, es lo natural. Aunque ella nunca vaya a conseguirla. Pero fijaos en eso, en esas reacciones, en cómo los personajes, él se apoya en lo que van a experimentar los personajes, no en el que lo está diciendo, no le importa lo que está diciendo, el diálogo que él está diciendo, le importa la reacción de ella. Fijaros que cuando él le enseña la colección, hay un momento en el que la cámara deja de seguirle a él, deja de mostrarnos la colección porque no importa y empieza a mostrar la reacción de ella en torno a toda la colección. Y cuando ella empieza a hablar y a decirle esto es tal, lo que no voy a salir, yo soy parte de tu colección, enseguida deja de prestar atención a ella porque lo que le interesa es la reacción de Terence Stamp a lo que ella le está diciendo. Juega continuamente con eso, porque lo que le interesa es que el espectador vea cómo las palabras afectan o las acciones afectan a los personajes, muchas veces como si fuera un puñetazo. Es imprescindible, evidentemente, que exista esa tensión o esa atracción sexual que hay entre los dos personajes. Hay una química enorme entre Samantha Eggar y Terence Stamp. Hay una química enorme hasta el punto de que te das cuenta de que si él hubiera hecho las cosas como una persona normal, a lo mejor tendría una oportunidad con ella. Si él hubiera apostado por hablar con ella por la calle, por invitarla a tomar un té, por recordarle que se conocían del autobús, de Reading, de los tiempos, de que él la acompañaba. Él es un tío atractivo, es un tío con dinero, es un tipo inculto, cosa que aprovecha ella para marcar distancias. Él nunca se siente, por eso dice lo que dice al final, pero igual, fijaos en cómo cuando ella está hablando del libro del Guardián del Centeno, lo que estamos viendo es la reacción de él muchas veces, de cómo le afecta como una puñalada lo que está diciendo, porque se da cuenta de que él intelectualmente no está a la altura de ella. Ella es una mujer culta, que estudia, que quiere, que tiene una beca de Bellas Artes, que tiene talento, y él era un pobre empleado de banca al que le tocó la quiniela, al que ganó la quiniela. Que ahora hablaremos de la escena de la quiniela, que creo que también es importante. Todo eso, cómo lo juega y cómo lo evoca, todo eso va centrado en torno a ese aspecto de acción-reacción. Me interesan las reacciones de los personajes,
luz natural contra luz antinatural, libertad contra cautiverio, locura contra razón, y cómo él no entiende que de otra forma podía haber conseguido lo que buscaba, y a lo mejor hubiera conseguido casarse con ella, o divorciarse de ella, o salir con ella, o acostarse con ella. No es capaz de entenderlo, pero sí la teme, en cierta medida, no quiere. Claro, este es el delusional tan grande que tiene él en la cabeza, esa irrealidad en la que vive, en la que él cuando la abraza, cuando salen a la calle y la abraza, está a punto de abusar de ella físicamente, y ella le para, y él se detiene en el último momento tras la reacción de ella, pero ella se lo dice: si lo vas a hacer, no me drogues, no me uses cloroformo conmigo, no lo hagas cuando esté dormida, hazlo mirándome a la cara, no me resistiré, pero te perderé todo el respeto. Porque hasta ahora, porque ella sí eso lo mantiene, y por eso hay esa tensión sexual entre los dos personajes, porque él nunca cruza esa línea y porque la trata con respeto, con cierto respeto, dentro de su locura de haberla secuestrado, y ella lo entiende, y hay cierta química sexual que ambos sienten, y que él, si hubiera hecho las cosas distintas, podía haber conseguido a la mujer de sus sueños, pero opta porque no es una persona que esté en sus cabales, porque no es un, repito, un psicópata de manual dentro de lo que entendemos por psicopatía en Hollywood. Y un tipo que se va a convertir en un asesino en serie, porque lo va a repetir. Según acaba, es su primera víctima. Tiene esa escena de la que os hablaba, que es la de... que es muy inteligente. ¿Cómo hace William Wyler para reflejar? Muy efectivo, muy obvio, muy... todo lo que queráis, pero muy efectivo. Que es... ¿cómo reflejar toda la... que es un flashback, que es vuelta al pasado? Blanco y negro. Pongo una escena en blanco y negro, todo el mundo va a entender que esto es el pasado. Y sí, es cierto, es muy efectivo, aunque quizás no es muy burdo, pero es efectivo. Perfecto. Luego también tiene escenas que a mí me cuesta todavía a día de hoy que me sacan de la película. Cuando él la secuestra a ella y sale de la casa cantando y bailando ahí como... que yo entiendo que es para reflejar el estado mental del personaje, pero realmente no me hace falta. Creo que es una escena que bordea el ridículo y que te puede sacar de la película. Es más, es una película que el montaje inicial duraba 3 horas, con un prólogo de 35 minutos, al parecer. Que creo que estaba protagonizado por Kenneth More. Le faltan trozos a la película, y se nota. Hay un momento en el que pasamos de que lleva aquí 3 días a que lleva 28 y es el último día, y es como, ¿dónde está el resto de peli? ¿Qué me he perdido yo aquí? Y se le nota. Se nota ese momento en el que de repente desaparece, falta un trozo de película. Narrativamente le hace daño ese momento, porque pasa como un flash de un momento a otro y es... ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está la peli? ¿Qué me he perdido? Y eso es un elemento narrativo que habría que corregir y que evidentemente Wyler no estaba por la labor de corregir. Pero es un elemento muy efectivo a la hora de ponerlo y realmente pues agiliza el ritmo de la trama. No sé cómo sería el montaje inicial de 3 horas, pero sí es verdad que este montaje es muy ágil, son 2 horas, es muy ágil, es muy rápido, es muy certero. Pero sí es verdad que hay momentos en los que se nota que faltan trozos de peli, que faltan desarrollos de ideas. Y por eso te deja esa sensación a veces de esta pieza no encaja del todo, lo cual es una lástima, porque la película es en conjunto bastante buena, es muy buena, pero sí es verdad que te da sensación que tiene algunas escenas que te sacan del lugar, pero que maneja muy bien eso, que humaniza al personaje de él, hasta el punto de, repito, de desear que en un momento determinado sientes pena por él, y que en cierta medida es el mismo aspecto que había en Psicosis. Ya os digo que es una película que se hermana mucho con Psicosis, con ese personaje obsesionado con la figura femenina y obsesionado con lo que sucede dentro de...
y con la cabeza en un mundo que no es la realidad, porque es lo que les pasa, ellos entienden el mundo de una forma totalmente distinta a la realidad. Y así nos lo muestra, y yo creo que por eso funciona tan bien esta película, pero ya os digo que sí tengo que ponerle esos peros que son importantes, porque creo que narrativamente tiene aspectos como la escena en blanco y negro que son muy obvios, no termina de explotar la química sexual que tienen entre ellos dos. Creo que daba para más y que posiblemente todo eso esté en esa hora de metraje perdido que nunca veremos, y es una auténtica lástima porque había una película todavía más redonda, quizá no de 3 horas, pero sí de 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, que no dé la sensación de ya ha llegado el final, pero si me faltan trozos, me faltan días de este mes, me faltan días, hemos pasado del día 4 o del día 10 o del día 12, me da igual, al del 28. ¿Qué es esto? Creo que eso le perjudica, y pese a que yo la adore con todo mi corazón y es una película que me encanta, y Eduardo, nunca te agradeceré lo suficiente que me hayas pedido esta videocrítica, tengo que decir que para mí son 4 estrellitas. También hay que tener en cuenta que es inferior a Ben-Hur, inferior a Los mejores años de nuestra vida, es inferior a las mejores obras, es una obra menor dentro de la carrera de William Wyler, lo cual quiere decir que es un peliculón, que es muy buena película, pero que aún así no llega al nivel de las otras, pero que es fascinante, que merece muchísimo la pena verla, que ha influido en muchos directores de thriller y de thriller de terror psicológico o de thriller de asesinos en serie, y que creo que tiene mucha amiga y mucho que analizar en torno a estos dos personajes y a la forma en la que el director enfoca la relación entre ellos, esas reacciones, esa forma de encuadrar, esos primeros planos, qué importantes son y cómo lo refleja en la película y cómo refleja continuamente las palabras como dardos, como puñales que son recibidos, y nosotros como espectadores vemos esa recepción, no vemos muchas veces al que los lanza, vemos al que los recibe, lo cual hace que nos impacte todavía más y que nos metamos todavía más en la piel de estos dos personajes. Nunca dejamos de sufrir por ella, nunca la deshumanizamos, nunca dejamos de entender que ella es una pobre mujer que ha sido secuestrada por un psicópata y que posiblemente no salga de ahí con vida, y que estamos todo el rato, cada vez que intenta escapar, por un lado animándola, pero no dejamos de entender a este pobre diablo, que es un iluso, que vive en un mundo que no es real y que no es capaz de relacionarse con la gente, y que nuestra ansia voyeur de saber qué va a pasar a continuación nos hace a veces también desear que no escape. Hasta el final, al menos hasta el final. Luego en el final, cuando todo sucede, es trágico, es terrible, es dramático y es horrible verla morir y entonces él cómo la deshumaniza del todo, ya no le interesa. Como sus mariposas, ya no le interesa. Solo le interesa el cuadro. Es una reflexión que hace sobre la película. Muchísimas gracias, Eduardo. 4 estrellazas para mí. Te agradezco de corazón que me hayas solicitado esta videocrítica, y al resto, darle like, suscribiros, contadnos lo que queréis por aquí abajo, ved la película, por favor, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.